temperatura del mar, la temperatura del agua, ¿cierto? Y la temperatura del aire. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global, estamos bien refiriéndonos a esos dos componentes: cómo ha aumentado la temperatura en la atmósfera y cómo ha aumentado en el océano. Pero cuando hablamos del cambio climático, estamos hablando más allá de esos dos componentes, sino que estamos hablando de cómo está cambiando el sistema climático. Y el sistema climático está compuesto, por lo que ustedes ven aquí, la criósfera, que incluye las zonas de hielo y nieve y los glaciares, está compuesta por la biosfera, la geósfera, los océanos y la atmósfera. Son 5 elementos que constituyen el sistema climático. Y cuando estamos hablando de cambio, y por supuesto que todas las interrelaciones que tienen los distintos componentes entre sí. Por lo tanto, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando más allá de calentamiento global, estamos hablando también de los impactos, de las consecuencias, de cómo está variando la criósfera, los glaciares, cómo se está variando la biosfera en general, ¿cierto? En los bosques, en las praderas, etcétera, incluso en la vida de los animales. Y también nos podríamos incluir nosotros mismos, ¿no es cierto?, cómo estamos nosotros viéndonos afectados por el cambio climático. Por lo tanto, ¿cierto?, el cambio climático hoy en día es un problema, ¿cierto?, que abarca prácticamente todos los aspectos que ustedes ven aquí representados en figuras, aspectos como la desertificación, el agua, la silvicultura, la calidad del aire, el ozono, que no aparece pero también están incluidas, ¿cierto? ¿Qué pasa con los glaciares? ¿Qué pasa en el océano? ¿Qué pasa en los bosques, ¿cierto? Y por supuesto, ¿qué pasa con las personas? Así que el tema de cambio climático es bastante complejo y abarca una muchos aspectos, digamos, muchas disciplinas. Esta figura es muy típica, siempre se presenta y representa el comportamiento de la temperatura promedio global del mundo a partir más o menos de la era en la que existen instrumentos que la miden, especialmente los termómetros. Y lo que vemos aquí es cómo este comportamiento de la temperatura ha ido variando hasta más o menos el año 2005. Bueno, en primer lugar, ustedes ven estos puntos negros, que es la temperatura promedio anual del planeta. La línea está azulada, un poco ancha también aquí. No es más que es una media móvil que se corre a través de estos puntos para ver en forma global cómo es el comportamiento de la temperatura. Y obviamente ustedes pueden ver que hay bastante variabilidad, periodos más cálidos, periodos más fríos. Pero en general, cuando uno saca una tendencia global sobre este periodo, que más o menos son como 140 años, que es la línea roja, uno observa que hay una tendencia positiva. Y eso es a lo que estamos hablando cuando decimos calentamiento global. O sea, en promedio, independiente de estas variabilidades decadales de la temperatura, vemos una tendencia al aumento de la temperatura a nivel global. ¿Qué pasa ahora cuando hacemos esa misma tendencia en el siglo XX, a partir más o menos del año 1990 hasta 2005? Ahí se observa la pendiente de la línea azul, donde muestra obviamente, ¿cierto?, una mayor pendiente, indicando nuevamente, ¿cierto?, de que el planeta se ha ido calentando y, como les digo, independiente de estas variaciones, como por ejemplo aquí, ¿cierto?, el descenso de la temperatura. Cuando lo vemos del año 60 hasta el 2005, vemos ahora la pendiente que está aquí en naranja, y cuando vemos la pendiente del año 1980 hasta el 2005, vemos la pendiente amarilla. ¿Qué significa estas distintas pendientes en el fondo? Si ustedes se dan cuenta, a medida que nos vamos acercando, sobre todo, ¿cierto?, a los últimos 25 años, la pendiente es más pronunciada. Lo que está indicando es que, en el fondo, en los últimos periodos, o las últimas décadas, el aumento de la temperatura ha sido cada vez más significativo. A nivel de un panorama global,
este, como digo, es el promedio de todo esto, año a año. Esta es la tendencia a nivel global, dependiendo de la región donde estamos, y claramente se puede ver, y este es un periodo que va del año 1979 hasta el 2005. Las zonas rojas indican donde ha habido aumento de la temperatura en ese periodo, y claramente prácticamente todo el hemisferio norte muestra un fuerte calentamiento, sobre todo, ¿cierto?, sobre el continente, y es menor, pero significativo de todos modos, en los océanos. En el hemisferio sur hay también calentamiento, principalmente en los continentes, pero cierto, no tanto así en los océanos. Estas zonas, digamos, de color más bien azulado, muestran enfriamiento entre este periodo del año 79 hasta el 2005. Y esto es a nivel de la superficie. Pero cuando uno ve esta misma imagen, pero considerando la tendencia del año 1901 hasta el 2005, claramente todo el mundo se está calentando. Y esto es a nivel de la atmósfera, vale decir, ¿cierto?, ya en la atmósfera, por sobre los 1000 metros de altura, hay un calentamiento prácticamente a nivel global. Y estos son lo que muestran los datos. No son especulaciones, son datos, son medidas de datos, y esto es lo que muestran los datos.